encontró una flor para su jardín y la tomó. Oh Dios, que ilustraste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria y bendición ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María. Sé la salvación. Sea lo primero, después de darle gracias al Señor y a la Virgen Santísima, que me permiten este encuentro tan deseado por ustedes y por mí, porque es un encuentro en el que mi Madre Albertina nos acompaña. Para mí es motivo de satisfacción encontrarme en esta casa que no es desconocida para mí. Estuve ya, ustedes lo saben, algunas de ustedes por lo menos, muchos años de mi ministerio sacerdotal y episcopal, trabajando aquí en esta arquidiócesis de Managua, donde tienen ustedes su casa generalicia. Primero como vicario general desde el año 1971 y luego como obispo auxiliar desde el año 1981 también con el cardenal Miguel Obando y Bravo. Esto me permitió tener un acercamiento directo, por lo menos en algunas circunstancias, con Madre Albertina y con la congregación por ella fundada, por ustedes, con ustedes. Mi experiencia de aquellos años felices y también muy difíciles, por cierto, hablo de los años 70 y 80, ya después de la muerte de la madre, me dieron oportunidad de estar cerca de ustedes, repito, en momentos alegres y tristes. Y como en toda vida humana acontece, son los acontecimientos alegres y tristes los que hacen que las relaciones vayan haciéndose cada vez más profundas. Toda convivencia humana nos lleva al conocimiento mutuo, vamos conociendo nuestras limitaciones, pero también vamos descubriendo muchos valores, cualidades en las personas con las que nos toca convivir. Y como cristianos, como creyentes, más como religiosos, tenemos también la gracia del Señor de poder ir más allá de estas limitaciones y defectos mutuos y vivir fraternalmente, lo que no significa que no haya problemas, que no haya dificultades, maneras de ver las cosas y las circunstancias desde ángulos diversos, pero a la vez la convivencia nos permite enriquecernos con las miradas de aquellos que nos acompañan, con los sentimientos de nuestras hermanas en este caso, y así podemos tener una visión más completa de las circunstancias, tanto eclesiales como sociales, que se pueden vivir. Dicho esto, pues, para que ustedes, las jóvenes sobre todo, sepan que hablo de lo que conocí, de la persona con la que me relacioné en algunas circunstancias
Y lo que digo yo, pues, es efectivamente lo que yo siento que es verdad. Es lo que pienso decirles, sobre todo a las más jóvenes, sobre la madre Albertina. Ya las mayores la conocieron personalmente, convivieron con ella, bebieron de su espíritu, han heredado todo lo que ella supo dejarles de espiritualidad. Y pienso que no diré nada nuevo para ellas, más que garantizarles que todo lo bueno que piensan, que saben de su fundadora, es verdad. Pero para las jóvenes sí, creo que puedo aportarles algunos datos, que aunque ya ustedes los deben de conocer, porque las mayores se los habrán comunicado, las experiencias, las pláticas que han tenido acerca de la vida y las enseñanzas de la madre, e incluso las publicaciones que se han hecho, existen biografías, libros ya de la madre Albertina que ustedes habrán leído y que les han enseñado a conocerla a fondo y a sentirse orgullosas de pertenecer a su familia religiosa. Solamente me fijaré yo en algunos aspectos que pienso que pueden serles útiles a ustedes en sus oraciones, meditaciones. Lo primero sería respecto a la vida familiar. La madre creó un ambiente de familia en su congregación. Esto es hermosísimo y todas deberían de confiar unas en otras. Y todo eso, ¿por qué? Porque son una familia religiosa. Ahora, esto la madre lo vivió. Esta es una de las grandes virtudes y características, a mi criterio, de madre Albertina. Lo que hablaba y lo que decía era lo que vivía o trataba de vivir. Se cumplía en ella aquello que San Pablo VI dejó escrito en su documento sobre la evangelización, refiriéndose a que las generaciones actuales no son tan fáciles ahora para aceptar las prédicas que se hacen. Y si aceptan las palabras de alguien que les habla, decía este santo pontífice, es porque quienes les están hablando viven o tratan de vivir lo que están diciendo. Y eso es verdad. Es decir, lo que sale del corazón y se expresa de palabra, la lengua, y más cuando sale de un corazón enamorado de Jesucristo, eso es lo que golpea, hace un llamado al corazón de las demás personas. Eso es lo que mueve realmente y guía hacia el Señor a otras personas. No meramente nuestras palabras pueden ser dichas con mucha sabiduría, con muchos arreglos, lingüísticamente hablando, sino más bien lo que sale del corazón enamorado del Señor. Pues eso era una característica de Madre Albertina. Te he hablado de dos características: su amor al ambiente familiar, que provino, no cabe duda, de su experiencia también. Según quienes la conocieron, quienes han acudido a las fuentes documentales en su vida, la familia de Madre Albertina, ustedes lo conocen mejor, fue muy piadosa, muy creyente por lo menos, en gran parte. Entonces ella se alimentó espiritualmente, fortaleció su vida en este ambiente familiar de amor, de respeto, de disciplina. Y ahí se formó esta mujer, una mujer que llegó precisamente por esa cualidad de experimentar lo que es una familia, a idear, a ilusionarse y a establecer
una familia propia, que en el caso nuestro es una familia religiosa, donde el ambiente de acogida, de amor mutuo, tiene que ser lo normal. Y luego también notábamos que la madre, además de esta experiencia de su familia, que la llevó a establecer esta familia religiosa con este espíritu de familia, de unidad, estaba también su coherencia entre lo que ella enseñaba y lo que ella vivía. Una mujer coherente. Y por eso una mujer que convence. No solo convencía a los que la tuvieron cercana, quienes nos encontramos en alguna oportunidad con ella personalmente, sino que aún en su escrito, y debería de ser también una realidad en ustedes mismas, que son un libro que tiene que hablar de este espíritu de Madre Albertina. Entonces debería de ser la coherencia, que lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, nosotros nos esforzamos, por lo menos nos esforzamos en vivirlo, en hacerlo realidad. Y entonces lo que estamos diciendo, lo que estamos actuando, sale de una experiencia sincera, de un encuentro con el Señor y de un deseo también sincero de la búsqueda del bien y de la salvación de los demás. Porque esta coherencia entre el hablar y el actuar, que al fin y al cabo es el testimonio de Jesucristo, de quien nos dice la Escritura que no solo pasó haciendo el bien, sino que era coherente, lo que él decía lo vivía. Y Jesús mismo por eso nos decía que lo invitáramos a él. ¿Por qué? Porque cuando él enseñaba, estaba dándonos su propia vida, su propio espíritu. Era un hombre, pues ya lo sabemos, ¿no? Un Dios hecho hombre, auténtico, verdadero en sus dos naturalezas, y era una persona divina que con toda autoridad imponía su enseñanza, no por la fuerza, sino por el amor, por la caridad en la que ardía su corazón. Y por eso cuando se acercaban a Jesús y le escuchaban, alguna de las exclamaciones era: nadie ha hablado como este hombre. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es lo que se ve que vive. No solo decía bienaventurados los pobres, sino que él mismo no tenía ni donde reclinar la cabeza, y así podíamos recorrer todo el Evangelio y nos daremos cuenta que el Evangelio es la vida de Jesús, precisamente, plasmada en el libro santo, en los libros santos, como enseñanza autorizada del Maestro, del Divino Maestro. Ahí se alimentaba la Madre Albertina, y pasamos a otra de las facetas de su vida, en el libro que es Jesucristo. Su vida de oración, quienes fueron sus acompañantes en los primeros tiempos y durante toda su vida, hasta su tránsito a la eternidad, saben que era una mujer que estaba embebida de Dios, con toda la humanidad propia. A veces pensamos que los santos son seres desencarnados, y no, son seres humanos, somos seres humanos todos llamados a la santidad. Pero en Madre Albertina toda su humanidad estaba a punta de acción de la gracia de Dios en ella y de una respuesta generosa de ella a la gracia. Entonces teníamos a una persona realmente de una vida espiritual intensa. ¿Dónde aprendió Madre Albertina esa sabiduría? Superficialmente podría decir alguien de que era una mujer muy culta, que también lo era. Para su tiempo, sobre todo, Madre Albertina era una mujer de profunda cultura general.
era, qué sé yo, ¿qué podríamos decir? Era una mujer que estaba enterada de lo que acontecía en el mundo, estaba enterada de todas las circunstancias que se vivían en sus tiempos y que no se salía de esa atmósfera real, pero que ella, con el conocimiento y con el amor de Cristo, trataba de influenciar, de ser como el fermento en la masa, de purificar, comenzando por el pequeño ambiente de lo que la rodeaba. Sus actitudes eran realmente de una mujer que lleva a Dios y que vive a Dios y que vive con Dios. Les decía, una mujer de una gran cultura, humanamente hablando. Pues los títulos no es necesario recordarlos, se le dieron diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Era sumamente respetada su opinión, como mujer cultivada, como una mujer sabia en las cosas también y las ciencias del mundo. Pero para ella, como para San Pablo, todo lo consideró basura, en el sentido de que pasaba a segundo plano por su humildad. Y entonces todo lo reconocía como obra de Dios, como realmente era. Porque al despojarse ella de toda esta ciencia humana, en el sentido no de renegar de ella, porque hacía uso de ella para el bien, como tiene que ser, no ponía su esperanza precisamente en esta sabiduría del mundo, sino que hacía que esta sabiduría que ella había adquirido entrara dentro de la voluntad de Dios. Y entonces saliera, después de caldear en la voluntad de Dios lo que ella había aprendido y haber enriquecido, purificado a la luz del calor del corazón de Cristo, lo que ella había aprendido, entonces ella lo proponía, lo convirtió en las normas, en el espíritu que rige ahora también a la congregación, y que en su tiempo, aún antes de fundar, ella supo iluminar también muchos círculos sociales en todos los niveles, de los niveles culturales más altos y de la cultura sencilla, popular, de los barrios, de los lugares más remotos, ya desde antes aún de fundar. Ya ella tenía esa ilusión, esa vocación, sentía esa llamada de no quedarse con lo que Dios le había dado, las posibilidades de prepararse, de conocer, sino de entregarse, de vaciarse en ella, en el sentido de sacar todo lo que ella había recibido para darlo a los demás. Y ustedes se van fijando, esta es la caridad, una caridad heroica realmente. Cuando uno se vacía de lo que ha recibido, en el sentido de enriquecer con lo que tiene a otros, de darlo a los demás, aunque quede ella a un nivel como los demás, porque ha dado también todo lo que tenía y enriqueciendo a los demás, ella se siente feliz, esa persona. Eso es realmente una virtud heroica de la caridad. Y que ustedes lo tienen también, supongo, en sus constituciones, ¿verdad? Que ustedes lo que han contemplado, lo que han recibido, es lo que les sirve a ustedes para poder servir mejor y dar a los demás, y darse ustedes mismas a los demás. Si esto lo tienen por el espíritu de la Madre Albertina, no cabe duda. Entonces, su cultura, su ciencia, su sabiduría humana al servicio de la causa del Evangelio. Y esto nos lleva a otro aspecto, que lo citaba un poquito así, pero que podríamos detenernos un poco más. El aspecto de descubrir la presencia de Cristo en los más pobres y en los más necesitados. Es una opción que tomó ella personalmente y que la quiso legar, heredar a ustedes. Es un regalo que se les dio a ella y a ustedes, el tener los sentimientos de Jesucristo, porque en a eso se resume. Aquello de tengan los sentimientos de Jesucristo, de San Pablo, es lo que la Madre hizo realidad en su vida. ¿Qué hizo Jesucristo? Lo tenemos en la Santa Escritura, por supuesto, en los Evangelios.
vino por los pobres, vino por los pecadores, vino por las ovejas perdidas. Esas son las declaraciones de Jesús. No despreciando a los demás, no excluyendo a los demás, pero sí prioritariamente, principalmente por estas personas. Por ello vino Jesús. Y si se trata de pecadores, por todos, porque aún ahí no hay excepción, ninguna excepción hecha del Señor, por supuesto, el Santo Dios, hecho hombre, y su Madre Santísima, la Inmaculada. De ahí todo, Cristo vino por todos los pecadores. Entonces, esta era la opción de la Madre también, y fue la opción de ella al fundar. Por eso sus ilusiones de ir a los lugares más remotos, abriendo brecha incluso en circunstancias y en tiempos en los que esto no se acostumbraba, que una comunidad, sobre todo femenina, saliera fuera de su convento, de su monasterio, como le llamaban cada quien en sus congregaciones u órdenes religiosas, y se entregara, alimentada espiritualmente ya en la fraternidad, en la comunidad, se entregara a otras personas, aún saliendo fuera, para poder ir en busca de la oveja descarriada. Eso era algo novedoso. Y ahora nos parece ya más normal, digamos, en las congregaciones, etc., en los apostolados, pero en aquellos tiempos eso no era tan común, no era común. Y tan es así que no estuvo exenta la Madre de muchas incomprensiones en este sentido. Aconteció con ella lo que acontece con toda persona de una virtud extraordinaria, que aunque aparentemente y al final todo el mundo dice qué bonito y qué bien, eso no significa que al llegar a ese bien final no haya habido crucifixión y no había habido torturas y noches oscuras. Y muchas de esas circunstancias que adversan a quien está trabajando por el Evangelio, muchas de esas provienen de incomprensiones dentro de la misma iglesia también, no solo de los enemigos de la iglesia. Eso lo vivió María Albertina, lo sufrió, y lo sufrió de una manera también heroica, porque no era de las mujeres que se vivía quejando, en absoluto. Era una mujer fuerte, como de la que habla la Escritura, una mujer fuerte, tipo la Virgen, al pie de la cruz se mantuvo parada. Era una mujer que tuvo un temple de acero realmente, sin que eso signifique un corazón duro y frío, en absoluto. Supo unir las dos cosas. Un corazón tierno de madre, como la Virgen, y alguna fortaleza enorme, como alguien especial, que tiene la confianza puesta en Dios. Así era la madre Albertina. Entonces, las veces que yo pude platicar con ella, salía yo con una impresión muy hermosa de haberme encontrado con una persona de Dios, de haber tenido la oportunidad de llevar, después de haberla visto y hablado con ella, algo nuevo en la mente y en el corazón, alguna idea, algún consejo, alguna promesa de oración que hacía para conmigo, para con las intenciones que le ponía. Es decir, de tal manera que siempre salía yo enriquecido en este aspecto espiritual. Quisiera yo que, como les decía al principio, sobre todo las más jóvenes, recuperaran estas características de la madre. No digo que la hayan perdido, no, pero sí les digo recuperen. ¿Por qué? Porque siento que la corriente que existe actualmente en la iglesia y en el mundo es fuertemente antievangélica en algunos casos. Va contra las enseñanzas del Evangelio.
van contra las enseñanzas del Evangelio. ¿Verdad? Esas corrientes de irrespeto a la vida, de uso de la violencia, de, ya no digamos pues los crímenes de aborto, etcétera, o de torturas que se puedan dar en los seres humanos, de esa ansia de riqueza desenfrenada que existe, aún a costa de que sufra quien sufra, ¿verdad? Se enriquece uno y esta es la ilusión que luego el olvido mismo de las cosas eternas, ¿verdad? La hipocresía que existe de valorar los derechos de un perrito, todo lo cual no va en desprecio de estos animales que son también amados por Dios y criaturas de Dios, pero como que son más importantes a veces que los seres humanos. Entonces todas estas hipocresías del mundo actual, ¿verdad? Como que se pueden ir metiendo también en los ambientes más sagrados. Y esto no es nuevo, ya también lo han denunciado los papas en los últimos tiempos. San Pablo VI ya lo denunció en los años 70. San Juan Pablo II igual lo señaló como una de las terribles situaciones que se vivían en los años en que él rigió a la Iglesia. Y ya desde los años de su formación, cuando le tocó vivir en estas dos terribles experiencias del comunismo y del nazismo. Es decir, él experimentó en su propia carne el horror del anticristianismo, del odio a Cristo, del odio a las cosas santas. Y luego el Papa Francisco igual. Ya lo ha recordado varias veces el Papa actual, que existe una fuerza satánica que está luchando contra el Evangelio en el mundo. Incluso se ha filtrado dentro de la misma Iglesia, convertido, como todos sabemos, en pecados tan graves y serios como los que lamentamos, ¿no? De tal manera que no es fácil conservar estos tesoros que ustedes han heredado de la Madre. Lo primero es descubrirlos, ya eso lo doy por hecho. Desde luego están en la congregación. Ustedes ya conocen el pensamiento de nuestra Madre, la fundadora, y ya conocen ustedes cuáles son las líneas que ella deja marcadas en las constituciones para que la vida en común de su congregación, en este caso de ustedes, vaya siempre recta, dando gloria a Dios, que es el motivo por el cual principalmente ella lo fundó. Porque a veces estas palabras pueden sonar un poquito obsoletas para algunos, ¿no? Pero se tiene que seguir diciendo, la gloria de Dios es lo primero, y la gloria de Dios generalmente pasa por la salvación de las almas. Entonces hay que trabajar por eso, ¿no? Entonces para eso están fundadas. Y estas personas a las cuales ustedes sirven o tienen que servir son aquellas que tienen más necesidad de prepararse, de formarse. Ustedes tienen colegios, misiones, pues a vivir con el Espíritu de la Madre ese servicio. Y luego no tengan temor del nombre que llevan ustedes, ¿verdad? Son siervas misioneras de Cristo Rey, ¿verdad? Y cada una de estas palabras tiene una fuerza bellísima evangélica. Y sin embargo, cada una de estas palabras son o suenan mal a algunas personas del tiempo actual. Decir siervas, algunos se aterran, aún en la vida religiosa. Es decir, lo cual, por lo menos en mi reflexión, ¿no?, me aterra a mí mismo que se piense así, porque veo una característica del diablo. Cuando se lucha contra el servicio, el demonio es: no serviré. Esa fue su frase: no serviré, no soy siervo. Entonces, decir soy siervo es ser Cristo. Cristo vino a servir, yo vine a servir, no a ser servido. Es ser hijos de la Biblia. Yo soy la sierva del Señor. Eso no hay que tener temor a esta palabra, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se interpreta no como un rebajarse, sino como una dignidad que tenemos nosotros de parecernos al Redentor y de que este servicio
sea precisamente para que se levante la dignidad humana. Y la dignidad humana se levanta cuando se vence el orgullo y el egoísmo y quedamos lo que somos ante Dios, la poquedad o la nada que somos ante Dios. Entonces, decir siervo es una dicha, si es que se refiere a siervos de Jesucristo, por supuesto, ¿no? Misionero, igual. Misionero ahora, pues, ¿qué es misionero? Ya la misma palabra ya cualquiera la usa, cualquiera la instrumentaliza a su modo, y es misionero todo aquel que lleva cualquier mensaje, lleva una misión. Pero la misión nuestra es una misión clarísima, de continuadores de la obra de Jesús, que es lo que hizo la Madre, y fue lo que ella deseó para su congregación. Misioneras, o sea, propagadoras del mensaje de Jesucristo, y de Jesucristo Rey. Ya hablar de Jesús, pues ya sería el colmo que empiece a hacer algunas explicaciones sobre la importancia que tiene el nombre mismo de Jesús. Ya lo damos por sobreentendido, somos cristianos y ese es nuestro honor y nuestro orgullo. Pero Cristo Rey, ya también algunos lo cuestionan como Rey, porque lo identifican como una especie de grupos de este mundo, de poder, etc. ¿Verdad? Y nosotros sabemos que el reino de Cristo no es, él mismo lo dijo, como los reinos de este mundo. Por lo tanto, nosotros somos misioneros, debemos ser misioneros de Cristo Rey en ese reino de Cristo. ¿Y qué es el reino de Cristo? El reino de Cristo es, en primer lugar, Él, su persona, a la que nosotros debemos de servir. Y luego su enseñanza, su evangelio, que es el que transforma, como dice aquel prefacio tan lindo, ¿verdad? El reino de la verdad, de la justicia, del amor y de la paz. ¿Sí? Esos valores evangélicos vividos por nosotros están realmente testimoniando nuestra condición de bautizados que participamos de la realeza de Jesucristo también. Somos sacerdotes, profetas y reyes. No nos tiene que dar vergüenza, porque en cuanto tenemos por la fuerza del Espíritu que dominar todas las cosas, Dios nos creó y nos las puso a disposición nuestra. Somos reyes de la creación, aunque a veces nos convertimos en esclavos de las criaturas, pero por eso es que andamos tan mal. Si usáramos bien de todos los medios de la creación, incluso los más insensibles, las plantas y todo, como San Francisco, otro gallo cantaría, pues, por supuesto, ¿verdad? Pero de otra manera serían las cosas. Pero bueno, esa es la lucha diaria. A eso están llamadas ustedes, a ir implantando este reino de Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a hacer un reino de paz si no vivimos en paz nosotros? Preguntémoslo, ¿verdad? Ya como cuestionamiento. No digo que ustedes no lo hagan, ¿verdad? Por favor, no me interpreten mal, ¿verdad? No vengo aquí porque nadie me ha dicho, aquí pasa esto, bendiga esto, nada. Vengo sencillamente a la luz de Dios, guiado por el Señor, y lo que estoy diciendo lo digo con todo amor y cariño, ¿verdad? Si digo alguna cosa que es oportuna, perfecto. Si es inoportuna, perdónenme y déjenlo a un lado, no hay problema, ¿verdad? Pero si hablamos de reino, pues nosotros se supone que las características del reino que nosotros al que pertenecemos y que tenemos que propagar, las tenemos que hacer realidades aquí, las características de este reino. De justicia, de amor, de paz, fraternidad, justicia, en fin, todo lo que es el reino de Jesús. Los valores del Evangelio, vivir el Evangelio en una palabra o en dos palabras. Vivir el Evangelio, 3 palabras. Bueno, pues características también de la Madre, que yo creo que no puede callarse tampoco. Una gran fidelidad a la Iglesia, y no podía ser de otra manera. Quien es fiel a Cristo ama a la esposa de Cristo. ¿Quién es la esposa de Cristo? Nos amamos nosotros, amamos al resto de los que forman este cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, encabezada y organizada según la voluntad de Cristo, pues por el Papa, ¿verdad? Y las autoridades de la Iglesia. La Madre Albertina esto lo tenía sumamente claro, nunca dio un solo paso, por muy pequeño que fuera, sin que le constara la venia o la autorización o el asentimiento de la autoridad eclesiástica.
Y precisamente de ahí venía su gozo profundo cuando llegó el reconocimiento ya de la congregación. Porque en aquellas actitudes y en aquellos papeles donde se daba este reconocimiento, ella miraba materialmente ya reconocida la voluntad de Dios. Venía de la autoridad de la iglesia. Entonces se sentía ella feliz, estaba en un camino seguro. Entonces es una característica que ustedes, gracias a Dios, creo que han conservado. Aún en tiempos tan difíciles como los que hemos vivido, ¿verdad? Porque los tiempos no, las jóvenes no lo vivieron, los viejos ya sí lo vivimos, los acontecimientos de las décadas 70 y 80, más terribles que los de ahora, créanme, más terribles. Eran momentos duros y la madre en uno de esos momentos fue que el Señor la llamó. Entre el conflicto ya terrible de la guerra fratricida en Nicaragua, ella inspiró y entonces se realizó algo que también en lo hondo del corazón lo tenía ella también muy metido. No quería glorificaciones aquí ni aplausos. Su ansia, su ilusión estaba en el cielo. La herencia que ella esperaba era allá, un Cristo. Pero Cristo, que es tan maravilloso, también glorifica a sus hijos que le han servido aquí. Pero en el corazón de los que sirven al Señor no está esa ilusión de que me hagan monumentos, de que nada de esto. Y sin embargo, lo merecen. Y yo creo que es la hora de la glorificación también, por eso hay que trabajar, ¿verdad? Para que esta causa de la madre no se frene, se continúe, ¿verdad? De tal manera que podamos verla, Dios quiera. Bueno, yo no sé si ya mi vida ya vivo bastante larga, me dará tiempo, pero bueno, si se apuran ustedes, a lo mejor, ¿verdad? Podemos ver la glorificación de la madre aquí en la tierra, ¿no? Y no en el cielo. De todas maneras, a trabajar, ¿verdad?, por la causa de la madre. Pero murió de una manera realmente evangélica, es la palabra que me sale ahorita. Fíjense que yo estuve en el entierro, la trajeron después de aquí a la casa. Y a como pude llegué yo aquí porque estaba finalizando, estamos en julio, ¿no? En julio. Sí, ya estaba la cosa que iba a terminar, pero no terminaba la guerra, en una fase sumamente sangrienta. Incluso en esos días mataron a un cuñado mío también, aquí por este sector, ¿no? Entonces había balaceras fuertes también. Y bajo ese balaceo, o balaceadera, como se dice, ¿verdad? Entonces ahí tuvimos aquí la vela y el entierro de la madre. Para una persona que contempla humanamente las cosas puede decir, qué triste, qué entierro más triste. Pues sí, ¿verdad? Humanamente, acompañar a un ser querido que muere, rodeado de esa circunstancia, con una asistencia no tan grande como debería haber sido, por el conocimiento, por el prestigio y por la virtud de la madre, todo eso suponía una tristeza para quienes la queríamos. Pero eso es lo que ella quería y lo que Dios permitió. Por eso la glorificación viene después. Se pasó por una muerte verdaderamente dura, ¿verdad? En el sentido de su enfermedad, su ceguera, todo lo que le aconteció al final, ¿verdad? Y luego las angustias que seguramente se dio cuenta de todo lo que acontecía en Nicaragua en sus tiempos. Murió con la ilusión, pues, de que Nicaragua pudiera tener tiempos mejores, así confío. Y por eso también espero que su intercesión nos valga aún ahora, que no terminamos de salir, pues, de nuestros problemas nacionales, ¿no? Bien, ¿qué más podía decirles? Muchas cosas, por cierto, pero ya, ¿verdad? Quisiera poner un punto final, porque cuando uno habla de cosas queridas, de cosas que uno ama, se puede alargar más de la cuenta y está repitiendo. ¿Por qué repite uno? Porque no tiene que decir no, sino porque es tanta la convicción y el deseo de remachar algunas cosas que seguimos insistiendo, ¿no? Porque creo que es importante
para uno mismo y para ustedes de un modo especial considero que sí lo es, que conozcan la vida, la enseñanza, la virtud de Madre Valentina Ramírez. Encuentro con la Madre me enriqueció, ¿verdad? Sea una palabra, un consejo, un ánimo que uno esperaba, siempre salía uno, por lo menos en mi experiencia, y salía enriquecido uno de este encuentro con la Madre. Sí, y en ese sentido uno se sentía cercano de un corazón materno, ciertamente que así era. Así era. Bueno, un aspecto que ya lo citaba un poquito así rápido, pero que no lo puedo callar, ¿verdad? Por mi experiencia también, es el amor a la Virgen de la Madre, ¿verdad? Créanlo. Ella era muy devota del Inmaculado Corazón de María también. Y en eso coincidíamos, ¿verdad? Cuando hablaba de la Virgen yo la escuchaba con un gusto y una gran dulzura en mi corazón. Era un sacerdote que recién comenzaba mi vida sacerdotal, después un obispo nuevo, ya él no me conoció como obispo, yo fui hecho obispo ya después de su partida, ¿verdad? Pero que puedo decir que los consejos de ella y su testimonio, incluso de amor al corazón de la Virgen, lo he guardado también, ¿verdad? Y ha influido también en mi vida. Yo espero que en el corazón de ustedes también, ¿verdad? Sé que en las misiones que ustedes hacen en los barrios, estuve también en mis tiempos de obispo auxiliar, en algunos lugares donde ustedes trabajaban, en San Francisco del Carnicero, Tiquitapi, todos estos lugares, donde la Madre misma fundó. Y efectivamente ahí había un recuerdo imborrable y existe, y por eso es bueno que ustedes lo alimenten un poco, ese recuerdo también de esta mujer que pasó haciendo el bien ahí, ¿verdad? Que tenía entre las características más fuertes su amor a Jesucristo y su devoción a la Virgen Santísima y su fidelidad a la Iglesia. Les felicito también, ¿verdad?, por este encuentro que tienen. Vale la pena celebrar todo lo que nos recuerde a la Madre porque nos hace bien. A ustedes y a quienes nos unimos a ustedes nos hace mucho bien encontrarnos con estas figuras, con estas personas, sobre todo cercanas a nosotros, para que no nos desalentemos y para que sepamos que tenemos por la comunión de los santos también amigos que tienen fuerza ante Dios para podernos ayudar también en las penas y en los problemas de ahora. Encontró una flor para su jardín y la tomó